¿Ya está grabando? Bueno, pues muchas gracias por ver un capítulo más de esta cápsula de 2x2. Let's go. Este es un invitado muy especial que quiero mucho, un amigo del corazón, un amigo del alma. Gracias, Luis, por este ratito. Gracias a ti por este momento. Va que va, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Sí, claro que sí. ¿Empiezas o empiezo? Empiezas. Yo te pregunto a ti. Sí. Va. La primera pregunta dice así: ¿vivimos en una ilusión? No considero que vivamos en una ilusión. Lo veo más como un sueño. Uh-huh. No sé si un sueño sea una ilusión, pero yo lo percibo más como un sueño. Bueno, aquí entra el tema de los sueños lúcidos. Cuando tienes un sueño lúcido y te haces consciente de que estás soñando, es como ese momento de que sientes en vigilia, ¿no? Entonces para mí el vivir es como un sueño, otro estado del sueño. Entonces no lo definiría como una ilusión, más bien como un sueño. ¿Te refieres a que no es real lo que estamos ahorita, lo que estamos haciendo ahorita? Sí, más bien lo defino como una proyección de la mente. Ok. No sé si has leído sobre el hermetismo. Uno de los principios del hermetismo es que el universo es mental, todo es mente. Entonces, desde mi percepción, lo que llamamos realidad es una proyección de una mente, de una conciencia más elevada. De una conciencia más elevada. Ok. Hay como ciertos grados de conciencia, de inconsciencia. Uh-huh. Ir como dándose cuenta, ir como despertando, te da como acceso a otros niveles. Nivel. Uh-huh. ¿Cuál será como la llave o cómo podrás dar ese upgrade de conciencia? Pues lo que a mí me ha funcionado personalmente, yo creo que es la autoobservación. Okay. La autoobservación yo creo que es una clave para ir desbloqueando niveles, como tú mismo. Hace tiempo platicábamos de una película, ¿no? En una película en donde vas desbloqueando niveles, literalmente como un juego. Entonces en ese juego vas desbloqueando los niveles y es como una analogía, ¿no? De los niveles de conciencia, en los que a un nivel de conciencia tienes más herramientas para jugar en el juego. A un nivel básico 0, pues no tienes muchas armas, no tienes muchos atajos. Entonces considero que a un nivel de juego más experimentado tienes más herramientas para jugar en el juego. Esa es una película que me cambió la vida. O sea, se suena muy poderoso, pero son de esas cosas que se te quedan. Sí. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es del güey este que hace la de Deadpool, ajá, el actor. Sí. Ryan Reynolds. Ajá, hay una parte que me vuela la cabeza porque están en un videojuego. Ajá. Él es parte de un videojuego. Sí. Entonces se da cuenta pues que como es un videojuego donde hay posibilidades infinitas, uh-huh, pues puede dejar de hacer su personaje, ¿no? O puede modificar su personaje. Pero hay una parte que me encanta. Él tiene un amigo policía, ajá, en esta rutina, sí, ¿no? En esta rutina de videojuego, de personaje de videojuego que siempre hace. Y hay una parte que me vuela la cabeza porque le dice, ¿qué no te das cuenta que puedes dejar de ser este personaje? Algo así, ¿no? Literalmente no me acuerdo. Pero le dice eso, ¿no? Y entonces el policía está tan ensimismado en la rutina que o sea, hasta le dice, oye, pues ¿cómo te atreves, uh-huh, ¿no? A decirme esto? Sí. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer diario. Y diario, incluso si perdía, se volvía a reiniciar, ¿no? Sí. Y esa parte de los ciclos también me llamó, sí, poderosamente la atención. Sí, y justo, ay, perdón que te No. Justo esa metáfora, esa analogía con la vida real de cuando estás en el camino del despertar, lo que llamamos el concepto del despertar. Cuando ves a otras personas que no quieren cambiar la forma en la que perciben su realidad, no puedes hacer nada, como en esta película, claro, ¿no? En esta película que él decidió decir, por más que quería enseñarle a su amigo, ponerle las gafas y que viera la vida como él la percibía, decidió respetarlo. Y es muy importante, creo, decisión, ¿no? Se me hace como muy importante respetarlo. Claro. El libre albedrío. Ajá, uh-huh, sí. Oh, qué poderoso, qué interesante. A ver si nos acordamos del título ahorita. Ajá, sí, a mí se me olvidó el título, sí, pero es una película que la tengo como... Sí. Porque aparte, ¿sabes que también se complementa muy bien con esto? Un día tú me recomendaste una obra de teatro, uh-huh, no sé, ¿es de Alejandro Jodorowsky? Sí.
que se llama El juego que todos jugamos, y precisamente habla de los personajes que vamos adoptando, ¿no? Sí. Y es algo que platicamos seguido tú y yo, y algo que me parece, de verdad te hace ver la vida de otra manera. Bueno, Sí. yo así lo tomo, ¿no? En este momento, ¿quién soy ahorita? Sí. Y bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos contextos, ahora quién soy. Y verlo. Y luego llega un punto, sobre todo en estos días, fíjate que me ha pasado que me ha asombrado tanto de quién soy, o sea, al punto de decir, ay, güey, qué miedo que soy este cabrón bajo estas circunstancias, ¿no? Pero el negarlo como que me aleja de algo. Sí. Y el como que el abrazarlo, el acercarme un poco más, el aceptarlo un poco, es me da unos sabores interesantes. Creo que este tema da para... Sí, muchísimo. Pero si consideras esa parte, por ejemplo, la de los personajes, hay muchas referencias en literatura, en película, en obras, yo creo, ahorita que me preguntabas sobre las claves, ¿cuáles serían las claves? Yo creo que observar la realidad te da las mismas claves, ¿no? Solo hay que tener como la atención de ir descubriendo esas claves. Por ejemplo, hablábamos de los personajes y cómo te vas dando cuenta, y ya hilamos la película con la obra, ¿no? Entonces, la referencia de que todos estamos montados en un personaje, dependiendo de la circunstancia, está bien interesante, porque luego construyes tantos personajes que te olvidas de cuál es el verdadero jugador, o te identificas, ¿no? tanto con uno, ajá, que si de pronto ves que eres otro, justo, no quieres aceptarlo, ¿no? Sí. Tocaste un tema bien interesante ahorita de la atención. ¿Cuánto nos dura la atención? Sí. Bien poquito, ¿no? O sea, es como un trabajo constante, como un esfuerzo constante de estar atentos. Y en la vida, en el sueño, hay N cantidad de distractores. Sí, de hecho, yo creo que de eso se trata, ¿no? O sea, debe de haber alguna fuerza que vaya en contra de lo que tú quieres. La antítesis, ¿no? El contrario, sí. Excelente, muy agradable esta primera pregunta. Sí, se desarrolló muy bien. Dice, ¿qué haces cuando sientes que estás perdiendo el rumbo? Que me pasa muy seguido que a veces recalculo, ¿no? Que digo, caray, creo que por aquí no era. Algo que me ha funcionado mucho es recordar el concepto de la flexibilidad. Okay. Porque algo tan rígido puede quebrarse más fácilmente que si soy un poco más flexible. Entonces, permitirme también equivocarme, observar esa parte de mí que se está equivocando, o que está repitiendo ciclos, o que no le está funcionando, o que está yendo para otro lado que no se planteó. Me gusta mucho como procurar observarla. Digo, es algo como, son como esfuerzos muy difíciles, pero ese es un primer paso, ¿no? Que observarlo detenidamente y no hacer nada al respecto de inmediato. Como quitar juicios y ver a Adolfo que está desbocándose o que está yendo para otro lado. Entonces, ya después, amigo, pasan cosas. O sea, con el simple hecho como de como ser consciente de ello, o de observarlo, o de verlo un poco ahí. Obviamente hay grados de observarlo, pero al menos ahí tenerlo. Ahí empiezan a pasar cosas. No sé describirlo en palabras, pero ahí empiezan como a pasar cosas. Y también algo que me ha funcionado mucho es como la constancia en ciertos esfuerzos. Obviamente diario hay cosas que se salen de mis manos, pero como esa constancia de decir, bueno, seguimos como en este objetivo. Ahora es otro día, es una nueva oportunidad. Ahorita, al ratito, es una nueva oportunidad de abordarlo, de sentirlo, de aceptar, ¿no? Mis múltiples facetas. Pero sí, o sea, cuando empiezo a negar que hay que decir, ay, güey, este pinche Adolfo yo no lo quiero porque se está desbocando y porque se está yendo no sé a dónde, eso me aleja como de algo. Cuando lo hago parte de mí, porque realmente es parte de mí, de mis 1000 personajes que tengo, güey y creo que es de los más importantes, porque él es el que está viviendo la vida, ¿no? Porque es el que está
fugándose constantemente, yéndose, y aunque de repente me quiero hacer el guerrero espiritual, esa parte totalmente de la vida es la que más me sirve, ¿no? Sí. De ver que hay fuerzas mucho más grandes que van, no es en contra, sino que hay unas partes que chocan. Sí. Entonces eso me ha funcionado, la flexibilidad y la aceptación. Tengo 2 preguntas que probablemente están relacionadas entre sí, que es comúnmente cuando estamos perdiendo el rumbo es muy difícil darnos cuenta que lo estamos perdiendo, ¿no? Porque ya pasaron una serie de acontecimientos que te llevaron a ese punto. Entonces me comentas que una parte es como el observarse, lo que comentábamos, pero es muy difícil cuando estás como ya en las tinieblas, cómo se hace para ver que estás perdiendo el rumbo. O sea, hacerte consciente es que estás perdiendo el rumbo. Ahí es totalmente algo que yo creo que te quiero tanto como amigo, que siento que ahí es donde luego los amigos o las personas te ayudan bastante, güey. O sea, yo un amigo como tú lo valoro tanto que nos hemos dicho cosas como fuertes, o sea, no fuertes como insultándonos, sino como sin consideraciones, porque sabemos que lo vamos a tomar desde un punto maduro. Que eso me ha ayudado a despertar, ¿no? O bueno, al menos a decir, a verlo desde otro punto de vista. Justo. Y me has dicho cosas que han resonado tanto que sí han cambiado mis formas, ¿no? Bueno, esa ya responde mi pregunta muy, muy ampliamente. La otra pregunta era si tienes como una serie de pasos a seguir para llegar a este punto de darte cuenta que estabas perdiendo el rumbo, pero yo creo que la parte de los amigos, o incluso escuchar el entorno, familiares, amigos, incluso el trabajo, ¿no? Me está yendo mal el trabajo, ¿qué está pasando? Escuchar el entorno, yo creo que es una clave, que es lo que me decías, ¿no? Escuchar a los amigos que te dan un feedback desde atrás, desde afuera, es una muy buena herramienta para darte cuenta que estás perdiendo el rumbo. Sí. Eso responde muy, muy directo a la pregunta. Sí, y no tengo como tal cual un manual, pero sí, si de repente hay caos, saborearlo, pero también saborear como lo contrario o lo que es como diferente, que es a lo mejor la calma y unos segundos de respirar o de sentirme. Sí. Me ponen como en otro mood. Que es curioso que lo digas y paradójico, ¿no? Porque por ejemplo, si yo lo veo desde mi posición, hago igual, ¿no? Una forma es no hacer nada, que todo se aquiete, poderlo ver desde un ángulo en el que no estás inmerso en la oscuridad, e incluso hasta renunciar, ¿no? Decir, bueno, si estoy perdiendo el rumbo, ya voy a dejar de hacer todo y voy a buscar nuevos caminos. Entonces es paradójico que digamos esto de, ¿no? Entonces no hago nada, me relajo, respiro, y yo creo que que normalmente eso te lleva a la acción, ¿no? Sí. El no hacer te lleva a la acción. Sí, pero también eso de renunciar se me hace como interesante, porque a veces estamos tan aferrados a algo que eso nos cega mucho, ¿no? Sí. Bastante. Y eso de no hacer nada, apenas salió un video del Cristian Castro diciéndole que le preguntan, ¿no? ¿Qué él hace en su casa? Dice, no hago nada. ¿Pero qué es hacer? No hago nada, o sea, nada. ¿Pero qué es hacer nada? Y ya se volvió como viral y chistoso, güey, porque dice, luego aparecen a videos de que, y pensar que ahorita el Cristian Castro no está haciendo nada, ¿no? Sí. O sea, es como una... Incluso la otra vez estaba leyendo como esa acción de no hacer nada en otras culturas, en otros países, tiene un significado, una palabra, una definición. Sí. De tal cual no hacer nada. Sí. Además, como muy... Sí, en no hacer nada estás haciendo algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente yo cuando he sentido más que pierdo el rumbo es en la parte profesional, ¿no? Que la monotonía te hace sentir insatisfecho y dices que no estoy perdiendo el rumbo. Entonces el decir de ya no lo voy a hacer. Incluso si lo tengo que dejar de hacer, pues lo dejo de hacer. Y el no hacer nada te da tanto tiempo, tanto espacio para hacer introspección, que luego van llegando ideas, van llegando cosas, y pues ahí es cuando empiezas a desarrollar, bueno, voy a ver si este proyecto funciona, si no funciona, pero el espacio de decir, voy a no hacer nada, te permite. Y hay un pasito, amigo, que a mí luego me queda, de cuando estoy no haciendo nada, y de repente me llega como una idea, y de repente me llega un personaje,
seguir como no haciendo nada, porque de repente lo fácil es como que, ya me llegó la inspiración, o ya me llegó el rumbo, o ya, por aquí es, de una vez. Sí, sí. Pero si de repente digo, a ver, este güey que está también, que ya le llegó la inspiración y que ya quiere retomar ahorita el rumbo, a ver, ¿no? ¿Qué onda con este güey? Igual como en el mismo mood de no hacer nada, como de tomarlo sí. Es también como... Creo que te compartí, ¿no? Lo que escribió una vez que decía ser un bueno para nada. Sí, o sea, sí. Que hablaba de eso, ¿no? Hay tantas expectativas en que tienes que ser alguien, que tenemos que también aprender a ser un bueno para nada, en el sentido en el que no acepto presiones de ningún tipo, sociales, familiares. Entonces, ser un bueno para nada en ese sentido de que voy a permitirme, al ser un bueno para nada, voy a permitirme poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo sienta. Muy bien, amigo, me parece perfecto. ¿Te parece si continuamos con Adelante. otra pregunta? ¿Te toca? Me toca. Creo que me toca preguntarte. ¿Quieres papás? No. ¿Cuál es el secreto para una relación sana y funcional de pareja? Ok, es compleja, es controversial. Porque... Híjole, esta me interesa mucho porque yo admiro mucho tu relación. O sea, muchas gracias. La Bren me cae bien chido y no sé, o sea, yo te decía, perdón que te interrumpa, Sí. Yo te decía que yo me imaginaba que llevaban como 1000 años de conocerse y me sorprendió cuando me dijiste que pues llevaban apenas 3 y medio, ¿no? Sí. Porque siento que se llevan muy, muy bien. Sí. Muchas gracias. Pero te digo, es controversial porque yo creo que no hay un secreto. El decir que hay un secreto es afirmar que hay una regla y que puede funcionar para todas las relaciones. Y yo creo que las relaciones son tan diversas, tan distintas, que se tienen que seguir diferentes pasos, ¿no? Yo creo que sí hay aspectos básicos que hay que seguir. Por ejemplo, tener una buena comunicación. Algo que yo he detectado mucho es que tienes que resolver muchos temas pendientes en lo individual para no arrastrarlos a una relación. Entonces, aspectos básicos como esos, yo creo que podría ser parte del secreto. Por ejemplo, en México vivimos que muchas relaciones, hay mucho machismo. Las mamás educan a los hijos para ser servidos, entonces, y en el mismo momento se sienten con poder de involucrarse en las relaciones de los hijos. Entonces yo creo que antes de eso tienes que sanar muchos de los temas con los papás, antes de salir de casa incluso. ¿A poco sí existe eso de que las mamás se meten en las relaciones de sus hijos? Y hasta es muy gracioso porque es un porcentaje muy alto, ¿no? De las relaciones en las que las mamás se meten en las relaciones de sus hijos, sobre todo hijos varones, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que tienes que sanar primero esa parte, resolver los problemas de tú como hijo, para poder salir del núcleo familiar y ahora convertirte en una pareja. Entonces yo considero que ese es uno de los aspectos básicos. La comunicación, la otra que te decía, la honestidad. Y apenas platicábamos, pues justamente en otra reunión estuve reflexionando mucho sobre eso y creo que la capacidad que tienes para aceptar a tu pareja como es y que ella te acepte como es, obviamente sin justificar las irresponsabilidades, las agresiones, las faltas de respeto, considerando que no está en ese aspecto el aceptarla, sino más bien sus gustos, sus intereses, sus anhelos, sus objetivos, sus deseos, y que ella acepte los mismos. No tienen que estar de acuerdo todo el tiempo, sin embargo tiene que haber un respeto en lo que el otro desea. Entonces, entenderse que más allá de una relación sigue siendo un individuo que tiene sus propios deseos, objetivos, sueños, y que esos no transgredan a tu pareja, o si se puede incluirlos. Yo creo que eso hace que una relación funcione muy bien, porque te abre un panorama tan amplio de oportunidades, tan amplio de posibilidades,
pero no sé si has escuchado cuántos discursos es de, pues yo soy así y así me voy a quedar. Exacto. O así me ha funcionado siempre, y ahí es cuando Y el que me quiera, que me acepte como, exactamente, como soy, ¿no? Y yo creo que ahí es donde no está esa flexibilidad, lo que tú decías, esa flexibilidad para que una relación funcione en conjunto. Entonces, y yo creo que esos filtros se ven incluso hasta desde el noviazgo y de ya para aventarte en algo más serio. Es como de que las famosas red flags, ¿no? Sí. Pero muchas veces decidimos omitirlos, ¿no? Por nuestras patologías, por incluso por la carne, porque sigues de primera instancia el deseo, tus traumas coinciden con los de la otra persona. Entonces sí es muy complejo, porque sí se pueden ver desde el principio, incluso en el principio, en la etapa del noviazgo, las puedes detectar y tú decides si las resuelves o se vuelve el patrón, lo que decíamos en la primera pregunta, del ciclo, que se va repitiendo hasta que decides resolverla. Y aplica la de, y aún así, me quedé. Sí. Vamos con la última. Ok. Esta me gusta mucho porque yo creo que es muy general. La podemos hacer específica a algún ámbito de tu vida, pero tú me puedes contestar en cualquier ámbito. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir hace 10 años? Hace 10 años, tengo ahorita 33, a los 23. Fíjate que a los 23 fue como que un torbellino en mi vida, porque justamente estaba como en lo más profundo del abismo con lo de la tiroides, porque fue algo que nunca me he justificado en ello, pero sí es que la tiroides te regula los estados de ánimo, okay. Te regula muchísimas cosas. O sea, a mí me gustaba mucho estudiar, y era y cuando tuve hipertiroidismo, cuando me detectaron, yo antes sin saberlo, o sea, cuando yo todavía no sabía que tenía hipertiroidismo, yo no sabía por qué no podía levantarme temprano para ir a estudiar, y eso me causaba mucho sufrimiento, porque yo decía, rayos, que no sé, se supone que te gustaba estudiar y ahora ni siquiera puedes pararte temprano para ir a estudiar. Entonces, yo le tomé un significado después al proceso, que ahora incluso no lo llamo enfermedad, sino que es como un proceso de por qué se desarrolló lo del hipertiroidismo, y en algunas filosofías estaba leyendo que es porque quieres vivir tus procesos más rápido. Okay. Quieres saltarte etapas y ya llegar a... Y eso me marcó mucho mis 22, 23 años, porque yo estaba estudiando, pero yo ya quería... ser un hombre de negocios. Yo estudié administración con la visión del dinero, de tener como lana y eso. Y entonces cuando tu único móvil es eso, hay sufrimientos muy, muy cabrones, ¿no? Uno de ellos es quererte brincar las etapas. Como estaba yo a los 23, 22 años, yo estaba en una posición de querer tener una idea millonaria para llevarla a cabo y a través de como el lobo de Wall Street, casi de este güey que sea bueno para esto y que se desarrolle una... Entonces, pues me topé con pared muchas veces, porque pues el asunto la vida no es cuestión solamente en ese aspecto, ¿no? Entonces, el consejo que yo le daría a ese Adolfo de los 23 años es, esta etapa, con lo que tengas o con lo que no tengas, se saborea también. Okay. En esta etapa de tu vida, que no tienes lo que quieres tener, puedes hacer muchas cosas con lo que tienes e irte descubriendo. Y en una de esas, ver que tal vez tu objetivo se puede ir moldeando, se puede ir cambiando. Sé más flexible contigo mismo. Acéptate más con tus pros y tus contras. Sí. No te aferres a la identidad de que este Adolfo tiene que ser exitoso en el concepto social que traes. Y creo que me llegaron pistas cuando tenía 23 años en la universidad, por ejemplo. Me acuerdo que había materias, yo estudié administración en la UNAM, y había materias que se saturaban muchísimo, que tenían que ver con gerencia, con puestos así. Entonces esas se saturaban, estaban hasta la madre, sí. Todo eso, ¿no? Y todo lo de mercadotecnia y todo lo de ventas y todo eso estaba como muy saturado. Y por azares del destino llegó un momento donde yo ya no podía escoger esas materias porque era de promedios muy altos. Entonces escogí literatura.
Okay. Y pinche literatura habíamos 4 güeyes, güey. O sea, llegábamos al salón y todo lo contrario de, por ejemplo, de gerencia, que se sentaban hasta en el piso. Llegabas al salón de literatura, conmigo 4, éramos 4 güeyes, ¿no? Esperando a la maestra, así de... Pero me acuerdo que en esa época recibí como claves muy interesantes que ahorita son parte como de mi esencia, pero recibí lecturas, por ejemplo, había una que se llamaba El banquero anarquista, que dices, ay, güey, ¿cómo un pinche banquero va a ser anarquista? ¿No? O sea, que eran como disruptivas. Y mi maestra de literatura, que hoy agradezco mucho lo que intento ser y las bases que tuve, fue por ello, porque nos daba tantas lecturas tan disruptivas, tan para decir, estamos en una escuela de negocios, pero la vida no solamente se trata de hacer dinero. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, de ahí como que me agarré, ese fue como mi salvavidas. Sí. Y a través de las lecturas, a través de los cuentos, pues te abre como el panorama, conoces otras cosas, otras formas, te vas conociendo que a ese Adolfo le llena no solamente las cuestiones que tengan que ver con la lana, sino también las cuestiones que ver con, pues, con los otros objetivos de vida, con el conocerse, con el desarrollarse, incluso con el ejercitarse, o sea, sí, algo más integral. Sí. Entonces, ese sería como el consejo principal, como darme cuenta de todos los matices que tiene la vida, ¿no? Que en ese momento la enfermedad también es parte de mi contexto y también hay que vivirla de una forma. Hay una pregunta que te quiero hacer, pero antes quiero retomar algo que me hiciste recordar sobre una vez, hace unos años yo creo, escuchaba en un podcast cómo un diagnóstico puede condicionarte. Es decir, te detectan algo y un diagnóstico te puede condicionar a tener ciertas limitantes de cualquier tipo, ¿no? Y te autoprogramas e incluso te tienes que convencer de que, escuchaba en tu podcast, en tu episodio anterior, que tú tenías que aceptarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante esta parte del diagnóstico de cómo te limita en cualquier patología, ¿no? Que es, bueno, ya estás diagnosticado a esto y ya no vas a poder hacer esto por el resto de tu vida por el diagnóstico, ¿no? E incluso, ¿no? Pero es que es un putazo mental, ¿no? Sí. Es un madrazote que... A eso voy, porque, por ejemplo, no estoy hablando que sea tu caso, pero yo me he dado cuenta, y no quiero hablar desde la ignorancia, pero yo me he dado cuenta que ciertos diagnósticos se usan para justificar ciertos comportamientos. En tu caso tú me decías, a mí me costaba un montón de trabajo levantarme, ¿no? Porque orgánicamente algo en mi cuerpo me lo está impidiendo, pero me he dado cuenta que en ciertos personajes usan el diagnóstico para justificar ciertos comportamientos que la neta no están chidos con te deslindan de la responsabilidad de tus comportamientos. Por ejemplo, algunos temas mentales, ¿no? Que sí, yo sé que pasa algo químicamente, orgánicamente, pero este condicionamiento que te da el diagnóstico médico para poder justificar. Es que es como una vía fácil, ¿no? Justificarse a través de la enfermedad o de los diagnósticos. Eso es como que algo pronto de decir, güey, pues ni modo, así es este pedo. Justo, yo no lo quería decir así, pero sí, así es como esta vía fácil de decir, bueno, es que es porque tengo esto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tú lograste sobrepasar ese límite e incluso hiciste introspección, hiciste trabajo personal de decir, bueno, en esta etapa no se puede tener lo que yo tengo, entonces voy a desarrollar y aceptar lo que está pasando en este momento. Entonces, al contrario, por ejemplo, te hubiera pasado a la inversa, a decir, no, pues tengo una condición médica y entonces tal vez ya no voy a ser el millonario que estaba esperando a mis 23, ¿no? Ahora me la tengo que llevar mucho más relajada porque pasa en mi cuerpo cosas que me impiden, ¿no? Tú me has comentado que tienes ciertas etapas en las que tu cuerpo no está al 100, entonces sería muy fácil, ¿no? Decir, bueno, no trabajo porque estoy en mi etapa de bajón. Sí, y es que hay otras condicionantes que no son enfermedades, pero que de igual manera te dan en la madre, güey. O sea, y yo digo, pues no sería como justo
ponderar más la enfermedad que otras cosas que también me hacen hacer este tipo de... ¿Sí me explico? Sí, yo creo que diste en el punto de lo que quería decirte, que no, hay que sobreponerse, ¿no? A estas cosas, a estas condiciones, y que tú has sido un ejemplo de esto. Y bueno, y la pregunta es, ¿cómo lidias con la presión de esas expectativas que tenía tú y yo de 23 años? No y manches, decir, bueno, güey. ahora tengo 33, ¿y cómo lidias con esa presión? No, pues eso fue lo más complicado de mi vida. O sea, fue lo más complicado lidiar con esa presión, güey. Porque yo me acuerdo que, pues te digo que en este ambiente de negocios y de verme con el carro de mis sueños, porque aparte me acuerdo que en la universidad hicimos un ejercicio donde decía el profe, ¿cómo quieren verse? Y ahorita está muy, muy de moda el de, güey, tú, ¿cómo pide? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Decreta, ¿no? Decreta para que, si lo ves, si lo estás viendo en tu mente, entonces se puede... Bueno... en ese momento... Tal vez sí, y no hemos desbloqueado esa herramienta del juego. Ok. En ese momento, estaba yo en ese asunto, ¿no? Y decía el profe, pero pongan hasta con fecha. Tal día voy a ser tal persona y voy a tener este carro. Pongan el color del carro. Güey, llegó el momento donde ponía yo fotos, así cuando estaba trabajando, fotos del carro de mis sueños. Ahorita lo veo y digo, verga, güey, qué pinches mamadas, ¿no? Pero en ese momento era lo que, pues, era el motor, ¿no? Sí. Y digo, muy respetable, o sea, estoy hablando así como, pero ya, o sea, quiero como, que para mí en ese momento era como que algo que me alejó, más que acercarme a mí, me alejó como de otros propósitos que valen más la pena ahora, ¿me explico? O sea, en ese momento, y yo creo que a lo mejor y sí funciona, como dices tú, a lo mejor y nosotros no lo hemos desbloqueado. Es que mira, yo tengo una anécdota que no sé si te he contado, es que a mí se me pasó algo en mi primer empleo. Yo todavía estaba estudiando en la universidad, ya estaba en los últimos cuatrimestres, y un amigo me llamó, me dijo, su amigo le había quedado mal para un trabajo en un centro de convenciones en donde hacían expos. Y yo no tenía nada que hacer, era un fin de semana, me dijo, oye, me quedaron mal, acompáñame, ¿no? Yo ni tenía ni idea de qué. Cuando llegué era una expo y el trabajo que tenemos que hacer es encargarnos de mantener los pasillos limpios, recoger basuras, que los botes estuvieran vacíos y checarlo con el área de limpieza para que se vaciaran. O sea, ese era el trabajo, ¿no? Pues ayudante en general. Y yo quedé maravillado con ese mundo. Yo veía a las coordinadoras cómo traían sus radios y se encargaban de toda la logística de ver con el expositor, con el centro de convenciones. Y yo dije, algún día voy a hacer esto. Okay. Yo no sé cómo, pero algún día voy a hacer esto. Sí. Y ahí quedó, ¿no? O sea, en mi mente tal vez se programó, tal vez se programó. Y ya seguí estudiando, terminé la universidad. Bueno, pero ahí saliendo de este trabajo yo les pedí el teléfono a las coordinadoras porque sabía que era una forma de tener presencia. Entonces, terminé la universidad, seguí estudiando, luego me llamaron para un trabajo de revistas que tenían, de empaquetar revistas para entregarlas a hospitales, escuelas. Y seguía yendo eventualmente, yo seguía estudiando. Terminando la carrera, pues fue la primera puerta que toqué. Estaban buscando casualmente a alguien y entré en la parte de la logística de las revistas. Pues yo ya sabía una parte del proceso, que era lo de contratar a personas para que empaquetaran, se distribuyeran y cosas así. Entonces, pues tal vez lo vieron como que no era empezar desde cero con alguien. Y entré, a los 4 meses cambiaron a la coordinadora que estaba y pusieron a una nueva. Por la inexperiencia no podía encargarse de todo, y así que me pusieron con ella de asistente. Entonces, pues ya el primer evento, ahí yo le hacía como que sabía, obedecía órdenes prácticamente. Y después de ese evento renunció. Entonces me dijeron, ¿vas tú? Entonces cuando el primer evento que estuve fue en Puebla. Me acuerdo que era el primer evento, un evento chiquito que estaba coordinando. Y yo dije, estoy coordinando en el evento que yo había dicho una vez. Wow.
que iba a ser, que eso iba a ser. Sí, entonces te digo, tengo una experiencia así de, no sé si fue manifestación, si yo mismo lo fui buscando. Obviamente vas aumentando las probabilidades, claro, ¿no? De que se quede aquí en tu deseo, a que hagas algo, por supuesto. De hecho, ese es el principio, ¿no? De la manifestación. Claro. O sea, lo mentalizas y accionas para que se pueda presentar, porque si te quedas echado, hacemos nada, como lo dijimos, como lo que nos gusta. No hacer nada, pues no creo que llegue, ¿no? Sí, pues a mí me pasó algo parecido. O sea, yo tenía en mi primer trabajo, de mis primeros trabajos, o sea, pegaba fotos del carro así de mis sueños y lo tenía así tal cual, o sea, ya sabía qué marca, qué color, cómo, y o sea, así lo tenía, ¿no? Y en eso giraba todo, ¿no? Y yo sabía que a lo mejor algún día lo iba a conseguir, o no, o sea, estaba seguro, en ese momento no te podía dudar. No había dudas. No había dudas, tenía que estar seguro, ¿no? Y trabajaba y cada que hacía algo era para eso y todo. Y estoy seguro que lo hubiera conseguido en esa línea, pero ¿a qué precio? ¿No? Sí. Me estaba acercando a algo, pero ¿de qué me estaba alejando? Claro. ¿De qué me estaba perdiendo? ¿No? Y eso, llegó un momento, amigo, donde dije, bueno, si se me aparecía el pinche genio de la lámpara, me dijera, a ver, güey, ¿qué quieres ahorita? La neta. ¿Quieres el carro? Te lo doy, güey. Sí. A crédito a 6, 7 años de que lo vayas pagando, ¿no? Y entonces cuando estaba pensando, yo decía, no mames, o sea, ya tenía yo estas lecturas que te digo de la universidad, ya tenía como otras barnices de otras cosas que se me hacían valiosas, ¿no? Y dije, ay, güey, aquí tengo ya tengo el asunto para pedir el carro y ya, ¿no? Que se me dé. Y entonces dije, no, yo creo que yo quiero mejor ser feliz. O sea, se escucha como muy romántico, muy mamón, pero en ese momento yo dije, yo quiero ser feliz, o sea, aunque tenga o no tenga ese carro, yo quiero ser feliz. Y ya, o sea, pasó, cambié totalmente de canal, de mi vida cambió radicalmente, me fui por otras cosas. Ya no, si yo me veía de traje todo el tiempo, de corbata, totalmente un hombre de negocios, trabajando en Polanco, en bla, 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 cambió mi enfoque y algo me fue llenando de una parte de mí. Y y después, fíjate qué curioso, porque después cuando yo ya no quería nada del carro, ni ya me había olvidado de ese tema, pues un día se me dio, ¿no? Sí, apareció. Sí, se apareció. No sé si fue porque sí manifesté bien, o sea, no sé por qué, pero a eso me refiero, o sea, como a veces te acercas a algo que te aleja también de otras cosas. De todo, te digo, a veces me meto tanto en... Creo que soy el guerrero espiritual, que eso me aleja de otras cosas. Y creo ser algo que, pues, luego hasta me hace más daño eso, ¿no? Y que es un personaje, ¿no? Y es bien peligroso, ese es más peligroso que el que anda queriendo ser hombre de negocios. Sí, claro. Es mucho más peligroso. Sí, porque puede manipular en voz de la espiritualidad, ¿no? Sí. Muchas gracias, amigo. No, gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras. Y pues bueno, este capítulo estuvo muy me encantó. Sí, a mí también. Muchas gracias. Gracias a ti.